escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El gozo y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Con mucha humildad y confiados en el Señor, acerquémonos a Él pidiendo el perdón de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Vamos a pedir por las familias. Señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Eduardo Martínez Hernández, Torres Mota, Cecilia Martínez, por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Lichita Briano, Mari Macías, y por nuestros hermanos difuntos, María Teresa Hurtado Candelas y señor Guadalupe Ortiz. Juntamente con esas intenciones que ya le hemos presentado al Señor, sigamos orando por todos los difuntos, víctimas de esta enfermedad que aqueja a toda nuestra iglesia, a todo el universo. Pidamos por ellos que ya descansan en paz, pero también por aquellos que aún se encuentran graves en los hospitales, pero de forma especial yo creo que hoy también tenemos que orar por los médicos, por los doctores, por las enfermeras, por todos los que trabajan en los hospitales,
para que su fatiga, su cansancio, se vea recompensado con la salud y sobre todo sean liberados con la gracia del Espíritu Santo de todo mal. Oremos pues por esos enfermos, pero también por los médicos, por todos los del mundo entero y por todas las enfermeras y enfermeros. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús estaba a la mesa del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, aun cuando estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Yo pensé en vano. Me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme, escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza.
Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y a seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. De pie. Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz como un manso cordero al sacrificio. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuántos sentimientos encontrados de parte de Jesús. La traición de su amigo, voy a decirlo así, atreverme a decirlo así. En ese momento las palabras vanas de Pedro y la angustia que sentía
iba a dejar a sus discípulos, a los que tanto amaba. Por eso podemos nosotros alcanzar a descubrir, hermanos, algunas cosas así sencillas como para que hagamos rigurosamente un examen de conciencia y ver precisamente a Jesús como lo que es, nuestro amigo, nuestro Padre. A ustedes, Él lo dijo muchas veces, no los llamo siervos, sino amigos, porque el amo no sabe ni conoce a su siervo, pero un amigo sí conoce a su amigo. A ustedes los llama así, amigos. Qué confusión tan grande, qué desilusión tan profunda, qué tristeza. Lo único que tenía sus amigos, al final, uno de ellos lo iba a traicionar. El Evangelio lo dice que los demás no entendían cuando Jesús les comentó que uno de los que estaban ahí, de los suyos, lo iba a entregar. Los demás no entendían, estaban aturdidos, estaban tristes, estaban preocupados. Les afligía tanto y tanto era su dolor que no alcanzaban a ver nada, pero la actitud de Juan, recargado en el hombro, en el pecho de Jesús, desde ahí él y Pedro se vieron. Pregúntale de quién se trata. La pregunta de Juan fue esa: ¿quién es? Pero la respuesta de Jesús fue también clara. ¿Que no la entendieron ellos? No la entendieron porque estaban aturdidos. Pero la palabra de Jesús fue clara: aquel que coma ese bocado que yo le voy a dar, ese es. Tras el bocado que Jesús le dio a Judas Iscariote, una vez que lo mojó en el vino, y se lo dio a su amigo, porque era su amigo, pero Judas no era el amigo fiel. Apenas sí probó el bocado, y dice el Evangelio que entró Satanás tras el bocado. A veces también nosotros, hermanos, traicionamos a Jesús. A veces lo queremos cuando nos va bien, pero después hablamos mal. A veces también lo entregamos a Jesús. Por eso, hermanos, Jesús estaba como hombre, como Dios, estaba sufriendo. Y por eso lo podemos ver de esta manera. Él iba a ser traicionado. Así como en un primer momento Jesús siente la traición de su amigo. Su amigo lo acababa de traicionar. La traición de la que él fue objeto, uno de sus discípulos, uno de los que él amaba, lo iba a entregar por unas cuantas monedillas. La avaricia había llegado a su corazón. La avaricia había corrompido el alma de Judas. La avaricia había cambiado todo el sentido suyo. Por eso dice el evangelista que Jesús, antes de que se revelara todo esto, el Evangelio vuelve a decir, cuando está frente a la tumba de Lázaro, Jesús hasta lo más profundo se estremece y siente. Pues hoy Jesús se vuelve a estremecer. Dice el Evangelio que Jesús se estremece, es decir, cuánto dolor sintió por la traición de su amigo, cuánto dolor. Cuánto dolor sentimos cuando un amigo nos traiciona, cuando un amigo no te es leal, cuando tú confías en tu amigo y tu amigo resulta que por atrás te dio la espalda, o habló mal de ti, o simplemente no te entendió. Jesús estaba sufriendo eso, la traición del que iba a ser objeto, pero iba a ser objeto de la traición de su propio discípulo. Él lo había elegido. Jesús nos ha elegido a nosotros y a veces Él es también objeto de traición de parte nuestra. Sintió un estremecimiento tan profundo de la misma manera que sintió el dolor cuando Lázaro había muerto. Se estremeció. Es decir, ante la muerte de Lázaro, Jesús se estremece hasta lo más profundo y llora. Sufre, sus lágrimas salen. Ante lo más profundo, Jesús hoy se vuelve a estremecer, vuelve a sufrir. Su amigo lo traiciona. Tiene que pasar, tiene que suceder.
Por eso dice Jesús, es aquel a quien yo le dé el bocado que voy a mojar en el plato, ese es. Y entonces Jesús le da el bocado a Judas Iscariote. Ese es un primer dolor de Jesús, ¿verdad? La traición. Cuánta angustia. Pero si queremos verlo también en otro momento, en otro episodio, alcanzamos a ver que Jesús tiene tanta tristeza de que ya se va. A mí me encanta mucho todo el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, el 16 y el 17, todo el Evangelio de San Juan. Pero Jesús ama tanto a sus discípulos, quiere tanto a sus sacerdotes. Yo digo así, ama tanto a los que Él ha llamado, a los que ha elegido, que de muchas maneras le dice a su papá, papá, están en el mundo, pero no son del mundo. Te pido por estos que me has dado, para que no se pierda ni uno de ellos. Y luego dice, Señor, que crean en tu palabra, en mi palabra, por ellos, que crean. Ahora Jesús ya se va. Primero la traición de su amigo, qué dolor tan más profundo. Segundo, viene esto, ¿verdad? Viene esto. Jesús, hermanos, anuncia su partida. Hijitos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Hijitos míos, hijos míos. Con cuánto amor les habla Jesús a sus discípulos, hijos míos. Ya no estaré por mucho tiempo con ustedes. Cuando un amigo se va a ir, hay una canción hermosa, dice que queda un espacio vacío, cuando un amigo se va. Pero sobre todo, sufre el que se va y sufre el que se queda. Cuando hay enamorados, sufre el que se va y sufre el que se queda. Pero Jesús, su sufrimiento era más intenso. Un amor puro, un amor perfecto, un amor único. La traición del amigo. Después, hijos míos, miren, les anuncio que yo ya me voy. No estaré mucho tiempo con ustedes. Cuánto dolor sintió Jesús al saber que se va y saber que los iba a dejar. Por eso, todo el Evangelio de San Juan, sobre todo esos capítulos, habla, Señor, te pido que los cuides. Te pido por ellos, para que mientras que estén en el mundo, no se pierdan. Cuánto dolor. Dice Jesús, me buscarán, pero ahora les repito, a donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora. Y Pedro le dijo, Señor, es que, ¿a dónde vas? Es que tú nos has llamado, ¿a dónde vas? Es que no puedes ir ahora, Señor, yo quiero ir a donde tú vayas, yo voy. Entonces, el dolor de Jesús era triple. Primero, la traición de su amigo Judas, lo entregó. Lo segundo, hijitos míos, hijos míos, ya me voy. Otro dolor, les anunciaba que Él se iba. ¿Quién aguanta eso? ¿Quién aguanta eso? Estaban sufriendo ambos, pero Jesús sufría más porque Él sabía con claridad y con certeza lo que iba a pasar. Los demás no sabían. Les anunciaba y se quedaban en las mismas. No querían escuchar todo, entender. Pero lo más cruel es cuando Jesús le dice a Pedro, a donde yo voy, tú no puedes ir ahora. Pero luego Pedro sale, ¿verdad? Señor, a donde tú vayas, yo voy a ir. Y las palabras de Jesús fueron, te aseguro que no cantará el gallo antes de que me niegues 3 veces. El otro dolor de Jesús. Primero, Judas lo entrega. Segundo, hijos míos, me voy, el dolor. Tercero, Pedro se pone y dice, Señor, a donde tú vas, yo también quiero ir. Y le advierte Jesús, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Cuánto dolor de Jesús, cuánta tristeza. Sin embargo, hermanos, en ese mismo contexto, Jesús nos revela y nos dice cuál debe de ser nuestra actitud, ¿verdad? Nuestra actitud debe de ser de mucha confianza. O sea, ante el dolor de que Él se va, ante la traición que Él sufre, ante la negación del mismo Pedro, Jesús nos dice que nosotros debemos de ser hombres que amemos, hombres capaces de amar, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, sufran y suframos. Me voy porque es necesario que me vaya, pero si yo me voy, luego dice Jesús, voy a la casa de mi Padre, y en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, voy a preparar una para ustedes, y ya cuando esté preparada, voy a regresar. Dichosos, porque entonces cuando morimos, vamos a la casa del Padre, porque Él se fue a la casa del Padre
a preparar un lugar, una mansión para nosotros. Por eso, hoy, hermanos, entendemos, estamos a unos días, en vísperas ya de celebrar nuestro Triduo Santo, y estamos viendo cómo Jesús sigue preocupado por nosotros y sigue dolido por nuestras actitudes. Pues ojalá, hermanos, que ustedes y yo, ahí en casa, así como el domingo le abrimos a Jesús las puertas para que entrara y se quedara, ojalá que ayer lo hayamos sentado a la mesa, como lo sentó Marta, María y Lázaro, y ojalá que también le hayamos ungido sus pies con perfume. ¿A quién? Al hermano, a la hermana, al papá o a la mamá, y hayamos sabido pedir perdón. Pero ojalá que hoy no vayamos a negar a Jesús. Ojalá que hoy no lo vayamos a entregar, y sobre todo, hermanos, ojalá que esta tarde, que esta noche, nosotros, ustedes y yo, seamos capaces, hermanos, sobre todo, de decirle al Señor que aunque Él se vaya, nosotros estaremos aquí aguardando esa venida gloriosa. Así sea. Vamos a presentarle al Señor nuestras súplicas, llenos de fe, y a cada invocación vamos a responder: Padre bueno, escúchanos. Para que la Iglesia, mediante el celo de sus ministros, anuncie a todos los hombres y realice en todos los pueblos la salvación en Dios. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor ayude a los gobernantes, a fin de que se logre en todas las naciones la paz, la tranquilidad y el progreso. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que a los enfermos y sus familias el Señor les conceda la fortaleza y les otorgue su salud, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor ilumine los ojos de nuestros corazones, a fin de que sepamos descubrir la esperanza de que todo estará bien. Confiados en su infinita misericordia, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor, que experimenta la soledad en el desierto, nos ayude a encontrarnos con Él. Por todos los médicos, enfermeras, enfermos por este virus, para que derrame su gracia en ellos. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Y concédenos, Padre, lo que ponemos confiados a tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
sacrificio para alabanza y gloria. Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, ese sacrificio de reconciliación para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Padre, ten misericordia de todos nosotros, tus hijos, aquí reunidos, y ellos, tus hijos, que se encuentran en casa, unidos y en comunión con la Iglesia, por todos los enfermos, por los médicos, enfermeras y enfermeros, todos los servidores, para que así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y los invito a darnos ese signo sincero y fraterno de paz. Quitas el pecado del mundo.
Proclamamos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi Quisiera pedirles a todos ustedes que se encuentran en sus casas, así como el día Domingo de Ramos, colocamos una palma con un moño blanco en el dintel de la puerta o en los canceles de nuestras casas. Pues invitarles a que ese día, el día jueves, pues igual, pongamos un moño blanco sin palma. Nos reunamos la familia a celebrar la Cena del Señor y ojalá que los hijos mayores o el papá o la mamá a los hijos les laven sus pies o los hijos a sus papás en señal de ser misericordiosos, y que el día viernes en el jardín de su casa o en la ventana de su casa arreglemos una cruz con un lienzo morado en señal de que Cristo ha muerto el día viernes. Y el día sábado, ya por la tarde, un altar, hacer un altar al cirio, a la luz, dentro de nuestros hogares, para que a la hora que encendamos el fuego nuevo, la luz nueva,
pues también lo encendamos y lo encienda el Señor de la casa, el papá. Y de esa manera participar de estos actos litúrgicos, pero sobre todo devocionales que nos recuerdan la pasión, la muerte y resurrección del Señor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente de tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y si pudieran el jueves dar del pan de su mesa a los que no tienen, que partamos el pan y que lo demos a la gente que no tiene de lo que Dios nos da. Ojalá que también lo pudiéramos hacer. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buena noche. Buenas noches.